Bueno, gracias a todos. Bueno, yo voy a dar las gracias también como anfitrión, CPA Legal. Ya estamos en el segundo día del coloquio. Sé que es pesado y han resistido estoicamente hasta hoy, así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Ya hemos escuchado a varios abogados, ¿cierto? Yo también soy abogado, pero no quiero hablar de leyes. Además, encima mi panel está compuesto por distinguidos ingenieros todos, de distintas especialidades. Así que cuando me propusieron este panel, dije, a ver, ¿de qué hablamos para que sea entretenido y que además mis compañeros panelistas también todos conozcan la historia? Así que encontré un caso espectacular, porque es un caso de la historia judicial ambiental chilena que Carolina conoce, Pablo y Gonzalo también desde su posición de consultor de más de 25 años también le tocó conocerlo. Entonces aquí yo les voy a dar insumo para que después podamos conversar de un caso lamentablemente paradigmático de cómo no se deben hacer las cosas no cumpliendo los criterios ESG. Bien, partimos diciendo un poco, yo soy mucho más sintético que Gonzalo, yo soy abogado nomás, entonces yo resumí todo lo que planteó Gonzalo en ese cuadrito azul. Fue una definición que encontré muy práctica, que dice que la sostenibilidad corporativa es un concepto que se refiere a la capacidad de una empresa de lograr un equilibrio entre los tres grandes pilares, objetivos, ¿cierto? Los objetivos económicos, sociales y ambientales. Ese es el quid del asunto, ¿ya? Y en los casos en que las empresas ignoran este enfoque, o bien no le otorgan la relevancia que deben tener como eje de su gestión, no solo pueden afectar el entorno ambiental, y el social, por cierto, sino que también pueden sufrir pérdida, como dice Gonzalo, no solamente esto se reduce a pérdidas financieras, bursátiles, sino que hay una pérdida en su capital financiero y también reputacional. Y el caso que traje hoy día a colación para explicar esta historia de los criterios ESG es un caso que quizás muchos de ustedes, ¿cierto?, conocen, antiguo, y lo elegí justamente porque es antiguo. No quise traer casos recientes, que también hay muchos, para no herir ninguna susceptibilidad, porque este caso lamentablemente por el desarrollo, ¿cierto?, económico y social de Chile, ya no está operativo, está cerrado, como vamos a ver. Entonces, Pascualama, de aquí extraje la definición, un pequeño párrafo de cómo se definió ya el año 2000, para que nos vamos situando de cuán antiguo es este caso. Es del año 2000, ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se señalaba que el proyecto consiste en la explotación a bajo abierto de un yacimiento de minerales de oro, plata y cobre, ubicado en la cordillera de los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar. Ahí ustedes pueden seguir leyendo para no latearlos, pero básicamente Pascualama es o era, todavía no está, bueno, el oro todavía está ahí, era un gran y ambicioso proyecto de extracción de oro. Las cifras están ahí, si mal no recuerdo, 461 millones de onzas de plata y 14,1 millones de onzas de oro. Estamos hablando de cifras siderales. Los que hemos tenido el privilegio de estar ahí en Pascualama, es realmente una montaña gigantesca que uno tiene que imaginarse que está adentro llena de oro. Como cuando éramos niños, ¿cierto? Veíamos esas historias de árabes con cuevas llenas de oro. Esta es una montaña de oro. Y está ahí, todavía se puede explotar. De hecho, Barrick Gold tiene aún las pertenencias mineras que quizá algún día exista, quién sabe, un Pascualama subterráneo. Eso es lo que se conversó en alguna oportunidad. Pero hoy día el proyecto está en su fase de plan de cierre de faena minera, ejecutándose eso. Importante contextualizar que Pascualama era tan grande, era tan importante para Chile y para Argentina, que se suscribió un tratado. De hecho, es el único tratado que se ha suscrito, entiendo, en la historia, a nivel mundial, por cierto, para explotar la gran minería. Hablando de un proyecto de grandes dimensiones. El Tratado de Integración y Complementación Minera se firmó entre los presidentes Menem y Frei, si mal no recuerdo, en diciembre del año 97. Se ratifica para ambos países en el año 2000 en el protocolo complementario y luego en un protocolo adicional se fija el área de operación propiamente tal. Eso para que ustedes comprendan el nivel del proyecto y el apoyo desde el punto de vista institucional
que tenía el proyecto. Quizás también eso influyó un poco en cómo resultaron las cosas. Eso también es interesante verlo, ¿cierto? Cuando a veces el desarrollador se siente muy arropado por una institucionalidad, quizás relaja también un poco los propios controles internos. Y la cronología que yo preparé de Pascua Lama es tan larga que ustedes ven ahí arriba el logo de Conama. Conama ya ni siquiera existe. Ni siquiera el ministro Badenier estaba en esa época, porque eso que es joven. El ministro Badenier entró en la época del CEA. ¿Ya? Esa era para otras personas que ya no están en la institucionalidad. Ingresa el proyecto en agosto del año 2000 y un dato interesante, en abril del 2001 ya tiene RCA favorable. Es un megaproyecto minero, se demoró muy poco rato en obtener la aprobación. Ojalá hoy día está ya el presidente de la Cámara Chilena de Minería, ojalá hoy día los proyectos mineros fueran tan rápidos de aprobar, ¿cierto? Dice, eso no es así hoy día. Aquí fue un fast track, quizá también un poco influenciado por lo que les decía, el Tratado de Integración Chileno-Argentino. Al poco andar se hacen algún par de modificaciones a Pascua Lama, hasta ahí va todo bien, ¿cierto? Porque se amplió el rajo, se aumentó la capacidad de extracción anual, la velocidad de la extracción, se aumentó la dotación y con todas las implicancias ambientales que eso traía aparejado. Pero ya el año 2012, cuando empieza la construcción de Pascua Lama, empiezan ya los problemas y Cernajeamin, solo a nivel sectorial en esa época, dispone el cierre temporal de parte de las operaciones, porque ya habían algunas desviaciones a sus resoluciones de calificación ambiental. Ese mismo año 2012, una comunidad indígena de Aguita, me parece que eran los de Huasco Alto, no recuerdo bien, interpone un recurso de protección entre otras cosas, por la afectación que se estaba generando a varios glaciares del sector. El glaciar El Toro, el glaciar Esperanza, el glaciar Amarillo. Y en esa época no estaba aún en régimen operando los tribunales ambientales. Hay que recordar que los tribunales ambientales comenzaron a operar a fines del año 2012. Entonces en esa época era muy regular que las personas que se viesen perjudicadas por afectaciones ambientales utilizaran el recurso de protección ante las Cortes de Apelaciones. Y eso es lo que ocurrió, se interpuso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. La Corte de Copiapó inmediatamente ordenó la paralización del proyecto Pascua Lama y ordenó, entre otras cosas, que el proyecto ingresara al sistema de evaluación de impacto ambiental, y ahora ya existía el CEA, ya se había acabado la CONAMA, para evaluar lo que se denomina, ¿cierto?, el 25 quinquenio, porque habían variado algunos elementos de la línea de base de calidad de agua, justamente porque Pascua Lama, la compañía minera, no había realizado las obras hidráulicas que estaban consideradas en la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, la cuenca donde se estaba desarrollando el rajo de Pascua Lama ya había cambiado su morfología y las aguas de contacto ácidas, ¿cierto?, hacían que la línea de base, ¿cierto?, de los acuíferos presentes en el sector ya hubiese variado sustantivamente. Y eso determinaba cómo se medía después en los efluentes. Ahí entonces ya tenemos, y estamos solo en la primera lámina, CONAMA. Después cambió la institucionalidad por aquí, el año 2010, ¿cierto? Empieza el CEA, tenemos una corte de apelaciones y entra el actor vedette del momento, la SMA, que entra en operaciones también en diciembre del 2012 junto con el Tribunal Ambiental de Santiago y rápidamente, por unas situaciones que ocurrieron en ese verano, la SMA formula cargos a Compañía Minera Nevada, así será el nombre, es el nombre jurídico de Pascua Lama, filial de Barrick Gold, y le formula 23 cargos y empieza un sancionatorio. Estaba paralizado Pascua Lama, ¿ya?, para que no nos perdamos. Rápidamente, en mayo del 2013, 2 meses después, sale una resolución sancionatoria que impone una multa de 16.000 UTA, que en ese momento era muy alta porque la normativa ambiental había cambiado recién,
Habíamos pasado, ¿cierto?, de las UTM, del sistema antiguo que imponían las CONAMA, a multas altas que hoy día considera la ley orgánica de la super del medio ambiente, que llegan, como ustedes saben, hasta las 10.000 UTA, pueden llegar por infracciones gravísimas, por cada una de las infracciones gravísimas. Aquí en total se impusieron 16.000 UTA, pero la SMA cometió un error a juicio de la Corte Suprema porque aplicó una lógica que utilizan los penalistas, ¿cierto?, que se conocen en derecho penal como el concurso de delitos, en este caso un concurso infraccional, y estimó la SMA que todas las 23 infracciones, o gran parte de aquellas, formaban parte o eran coadyuvantes para una sola gran infracción, que era no respetar la RCA, y impuso solo una gran sanción. Después vamos a ver que la Corte le dice no, usted tiene que desagregar y sancionar por separado cada uno de los 23 infracciones. Y ahí empiezan los problemas para Pascua Lama. Tanto es así que Pascua Lama, de esa resolución sancionatoria que uno podría estimar en 16.000 UTA, es mucho dinero, no apeló, se conformó, estaba dispuesto a pagar. Datos, anoten. Anoten, porque tenemos que ver, también hemos conversado en este simposio, ¿cierto?, hasta dónde las compañías están dispuestos a... Y por eso es que eso responde un poco a lo que se conversaba ayer. O sea, acaba la razón de la entrada de este derecho penal como derecho de última ratio a sancionar conductas que dañan el ambiente. Quizá ahí un poco está la respuesta. Porque hay compañías que están dispuestas a pagar grandes sumas, pero que siguen adelante. Lo dejo como un planteamiento porque ayer se discutía mucho que decíamos, algunos señalaban que estábamos echando mano a un estatuto penal que está diseñado clásicamente para los delitos de sangre, sexo y no sé qué más, decía el profesor Manrique, y estábamos aplicando a este tipo de delitos. Pero bueno, aquí quizás encontramos casos, pues este es un caso paradigmático, esto no es lo que ocurre siempre en materia ambiental. En materia ambiental en general andamos bien. Sigo con la cronología. Sale la resolución sancionatoria, como les explicaba, ¿cierto? Se reclama ante el Tribunal Ambiental de Santiago en esa época. Todavía no existía el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que era el competente jurisdiccionalmente. No existía. A ver aquí. ¿Ahí cómo lo paso? Ahí pasó, ya, gracias. Paralelamente, y para sumarle cierto pelo a la sopa, se demanda por daño ambiental porque gran parte de las infracciones por las cuales se le había sancionado, ¿cierto?, a Pascua Lama, habían generado daño ambiental en bofedales, Vega Alto Andina, por cierto, algunos cursos de aguas como el río Estrecho y otras materias. Y glaciares, por cierto, glaciares era una de las grandes problemáticas que tenía Pascua Lama, porque justamente no se habían desarrollado los monitoreos que eran esenciales y que así establecidos en la RCA, los monitoreos que impedían que finalmente se afectaran esos cuerpos de agua que son los que finalmente nutren de agua dulce a todo el Valle del Huasco. En julio del 2013, perdón, ¿por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? Me perdí. Aquí. Ya, vamos aquí. Ya, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Copiapó, que a su vez había dicho, había ordenado la paralización de faena y la revisión de la RCA por el 25 quinque. El segundo Tribunal Ambiental de Santiago acogió parcialmente la reclamación en contra de la SMA, en el sentido de que tenían que desacumularse los cargos, lo que les conté recién, y mantiene la paralización como medida urgente transitoria. La Corte Suprema rechaza los recursos interpuestos en contra de la sentencia del 2TA, por lo tanto se mantiene la paralización y la Corte Suprema mantiene la tesis de que deben los cargos tratarse por separado. El 2TA, el Tribunal Ambiental de Santiago, a su vez, en el año 2015, cierra el proceso de daño ambiental, esto que empezó a discutirse acá, porque estimó que el daño ambiental no era tal y que la afectación a los glaciares en realidad era una cuestión de cambio climático. Vamos a ver lo que dijo el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta 4 años después. Dijo otra cosa distinta. Otro dato. Ya aquí estamos.
Como la Corte Suprema y previamente el Tribunal Ambiental de Santiago había dicho que se desagregara todo, la SMA del 2015 tuvo que volver a abrir un procedimiento sancionatorio. Pero ya tenía avanzado el anterior y además, para mala suerte de la Compañía Minera Nevada, habían ocurrido otras infracciones, como unos grandes aluviones que ocurrieron en un verano, por las condiciones de lluvia amazónica que ocurren a esa altura, y se formulan además nuevos 10 cargos, que estos sí que eran graves. Los anteriores eran leves, y ya teníamos 16.000 UTA. Y estos son los que causaron finalmente el deceso de Pascua Lama. En el intertanto, Pascua Lama presenta un programa de cumplimiento para ver si libraba de estos cargos, pero la SMA se lo rechazó y luego el Tribunal Ambiental también rechazó esa tesis. Otro actor, ¿se acuerdan que la Corte de Apelaciones de Copiapó había ordenado que se revisara la RCA por el 25 Quinquis? Bueno, el CEA, ya no existía la CONAMA a esa altura, el CEA resuelve el proceso de revisión, ¿cierto? Y se dicta la resolución exenta 94, que complementa la RCA antigua, y luego el Tribunal de Santiago rechaza una reclamación que se interpuso porque no aprobaron el plan de cumplimiento. Yo sé que es enredado, son muchos actores que van corriendo paralelamente, pero así fue este caso. Por eso es que es tan paradigmático, porque este caso recorrió la institucionalidad ambiental completa. Es tan paradigmático que las RCA de este caso son muy, comparándolas con la RCA de hoy, son muy simples, son muy precarias y con estándares, diría yo, bastante bajos. Porque una materia tan compleja como glaciares se dejó supeditado a monitoreos. Es decir, la determinación del impacto en glaciares no quedó descartada. Y eso era de la esencia del proyecto. Dije, ¿sabe qué más? En el camino vamos viendo cómo arreglamos esa carga. Algo de la esencia del CIA quedó supeditado a monitoreos posteriores. Monitoreos que por lo demás nunca se hicieron o se hicieron deficientemente y que causaron la caída de Pascua Lama. Es decir, estábamos hablando de elementos de la esencia de la tramitación ambiental. Eso hoy día no ocurriría. Nadie se le ocurriría hoy día, más encima, ¿cierto?, con la protección que tenemos de glaciares y otros sistemas frágiles, que dejar supeditado los posibles impactos sobre un humedal o un glaciar. O sea, es imposible. O sea, no pasa ese estándar. No, mientras usted no me aclare si efectivamente genera impacto o no, usted no lo aprueba este proyecto. Aquí se aprobó. ¿No? Por eso es que es importante explicarle, ¿cierto?, el tratado chileno-argentino. Había también un contexto político, ¿no?, de sacar adelante el proyecto. Y ahí están las consecuencias. Ya vamos en el año 2000. ¿El tiempo? Chuta. Ya. Vamos en el vamos acá. Saltémonos algunos detalles no relevantes. La SMA del 2018 termina el procedimiento sancionatorio acumulado y aquí empieza lo catastrófico porque finalmente ordena la clausura de Pascua Lama, la clausura definitiva. Era la primera vez en la historia que se clausuraba definitivamente un proyecto. Ojo, no se revocó la resolución de calificación ambiental, se clausuró definitivamente. La SMA por ley tenía que consultar al Tribunal Ambiental en esa época ya de Antofagasta, estaba instalado. ¿Acaso le daba luz verde a esta clausura? Algunas sanciones de mayor entidad deben ser consultadas previamente, y ese era el caso. El Tribunal Ambiental de Antofagasta se demoró un poco, pero en octubre del 2018 devolvamos a que se clausurara Pascua Lama. A ver, otras discusiones por acá las vamos a saltar. La Corte Suprema, para mala suerte el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que era uno de sus primeros fallos, acoge una queja de una comunidad agrícola del sector y dejó sin efecto la clausura. Y dijo que tenía que resolverse el caso conjuntamente, la solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente, conjuntamente con las reclamaciones que habían interpuesto tanto la compañía como las comunidades, es decir, en un solo paquete. Vuelta a ver todo de nuevo. Nuevamente el Consejo de Defensa del Estado presenta la segunda demanda por daño ambiental, ya ahora en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, estamos en el año 2019. Luego en mayo se aprueba la conciliación, hay reparación de todas las afectaciones que ocurrieron allí, se aprueba la conciliación entre la compañía y el Consejo de Defensa del Estado,
Y finalmente el Tribunal Ambiental de Antofagasta, conociendo esta vez ya con una nueva integración de ministros que no quedaron inhabilitados en este primer caso, confirma la clausura total y definitiva del proyecto y mantiene casi todas las multas originalmente establecidas. Se estableció la clausura por al menos 5 infracciones y multas por un total de 12.000 y algo unidades tributarias anuales. Las sociedades agrícolas quisieron seguir peleando, pero ya la Corte Suprema le dijo, no, ya sabe que más este caso se queda cerrado, se clausuró y pague la multa. Hoy día Pascual Lama está llevando adelante su proceso de cierre de faena minera. ¿Cómo terminó esta historia? Y para retomar un poco lo que decía Gonzalo, los criterios ESG. No solamente una cuestión de valor bursátil o de no ganar dinero, sino que aquí el caso de no respetar o no sujetarse a estos estándares ESG, primero causa la clausura definitiva, segundo, tiene que costear un monto de multas totales por 12.360 UTA, 9.480 millones. Obvio la pérdida de capital reputacional y además la obligación de reparar el daño ambiental causado. Reparación in situ y también como un aporte monetario que se estableció para el Fondo de Protección Ambiental que lleva el Ministerio de Medio Ambiente. Y para terminar, la gran pregunta. Después de todo este periplo de 20 años, recordemos, año 2020, terminamos el 2020 clausurando. ¿Quién ganó al final de toda esta historia? Yo dejo abierta la pregunta para que lo conversemos. Yo creo que no. Los abogados, dice Pablo, yo creo que sí, los grandes bufetes que apoyaron a unos y otros, eso no me cabe duda. Pero la sociedad completa perdió. Esa es mi mirada. Perdió el Estado, perdió la compañía, que entiendo era su gran activo en Chile. Barrick Gold, ¿cierto?, no tenía otro activo en Chile que este, todavía lo tiene. Perdieron las comunidades, finalmente podrían haber sido unos stakeholders que hasta el día de hoy podrían estar trabajando con Barrick. Perdió la naturaleza, obviamente. Nos encontramos con situaciones de daño ambiental irreparable y otras que están ahí todavía en proceso de recuperación de algunos ecosistemas dañados. Pero finalmente, raya para la suma, mi querido Felipe, perdimos todos. Gracias.